Bueno, Carlos, tú tienes que hacer algunas declaraciones antes de la carrera. Sí, que los de Pisajardín son los hijos de puta todos. Eso es bueno, ¿eh? Soy Mario Vallecillo, es mi segunda carrera en este campeonato. En la primera salí el cuarto, pero por una cosilla me quedé sexto, así que a ver si en esta hago podio, porque yo creo que tenemos fuerza y nivel, así que a ver qué tal sale. Bueno, yo como ya sabéis soy Mario Civera, creo que poca presentación hace falta, poca presentación hace falta y a ver qué tal se nos da esta segunda carrera, que además estamos de estreno de Cars, va a haber mucha más igualdad, intentaremos quedar lo mejor posible, a ver si se puede repetir al menos otro podium. Rules por cuantos coladores. Borja. Muy bien. Tenemos pregunta del día. Estoy contento en volver aquí a correr con esta gran familia, que somos aquí con una gran familia, bueno, que vamos a ver los nuevos coches y espero que esta carrera, no prometo nada, digo que va a ser de una carrera de adaptación, porque no vamos a estar más o menos como la temporada pasada, va a ser el principio de la nueva temporada y el final de la segunda, porque vamos a estar ahí. Y nada, y la mejora gorda donde vamos a pelear por cosas buenas va a estar en la carrera de abril de Madrid. Vale, la pregunta del día, sí. ¿quién va a ganar en Australia? Bueno, me parece que Hamilton. Siempre Hamilton. No, Mercedes, que va como un avión. Bueno, estamos con Mario Lobato, el hijo de Antonio Lobato. Aquí todos son españoles. Yo soy tu padre. Hola chicos. ¿Qué pasa? ¿Queréis hacer declaraciones así de primera sin...? Porque tengo más sueño que todos ahora. Yo creo que todos... Por eso. Un momentito. Bueno, estamos aquí los dos soñadores. Tenemos un sueño que no veas. ¿Tú de sueño que te has bajado? Bueno, pero tengo que decir que la carrera a las 12 de la mañana. Eso es lo que estaba diciendo antes. Tenemos que poner las carreras a las 12 de la mañana. ¿Algo más? Que estoy dormido. Que los coches son nuevos, que van a deslizar mucho, que hace mucho tiempo que no vengo. Bueno, pues ya está. Pero la pregunta del día, eso, ¿quién va a ganar en Australia? Hostia. Qué impredecible, madre mía. Raikkonen. Guay. Ojalá. Ahí, toma. Hay un Raikkonen con un Sauber, que dicen que va bastante bien. Eso dicen, pero los test son los test y luego no... Ya verás tu Mercedes como está ahí arriba. Y sobre todo hacer gracias y decir gracias. O sea, no decir gracias de nada, sino... Claro. La tengo siempre, por favor. Y hablar muy alto y vocalizar. Vale, a ver. Ya, bueno. lo que quieras. Lo que quieras. Sí. Pues aquí estamos. La segunda carrera del campeonato con cars nuevos, que no tengo ni idea de cómo van. Y veremos. Dicen que patinan mucho. Habrá que ver, pero yo confío que vaya todo bien. Y pregunta del día, ¿quién va a ganar en Australia? Y no vale Hamilton. ¡Uica! Ojalá. Hostias. Ya, Leclerc. Sé que tú no quieres, pero Leclerc. Bueno, yo no... A ver, ¿pero prefieres que sea el otro de Ferrari? Es verdad. Ya estamos grabando. Vale chicos, todos atentos, voy a contar el chiste del año. ¿Cómo se ríe un ojo? Ojo. Guau, después estaba escribiendo un mensaje. Juro que mi cabeza no puede. Te lo prometo. Denunciadme, me joder, mejor. Ahora entiendo por qué no lo escuchas. Es mejor me siento solo. Yo también, sentarse solo. Oye, pues también me siento solo. Ahora lo pienso. ¿Qué tal te has visto en el calentamiento? Bueno, pues bastante bien, a pesar de ser el décimo, trabajo a mi tiempo y está muy bien. Pregunta del día, ¿quién crees que va a ganar en Australia? Australia, pues probable, me gustaría que ganase Leclerc. Hay bastante gente que está diciendo Leclerc. Sí, pues, a mí me gustaría Leclerc, pero vamos, para darle emoción ya desde el principio. Así que...
y chistes y cosas de esas para que la gente no se aburra. ¿Un chiste? Espera, tenía que haberlo dicho antes, es que ahora no se me ocurre ninguno. Pero bueno, si no te cuento uno ahora mismo, inventa por mí. No sé por qué últimamente hay mucha gente que me está diciendo una expresión algo así como operarse de magia. Y yo no entiendo qué quiere decir. Claro, yo escucho a la gente que dice no sé qué, apareció por ejemplo como por arte de magia. Operarte de magia, operarse de magia. ¿Cómo te has sentido en...? Pues me he sentido bien y he quedado segundo. Así que bueno, a ver ahora qué pasa en la quali. Y pregunta del día, ¿quién va a ganar en Australia? Hamilton. Sí, apuesta segura. Apuesta sobre eso, va a seguir igual. Bueno, siempre, nunca sé quién es Álvaro y quién es Javi. Me voy a pasar así toda la vida. ¿De apellido Saez? Bueno, ¿cómo has encontrado el car? Aunque no haya... Ya, por eso es la pregunta, de cómo no has subido, ¿qué tal encuentras el car? Hombre, bonito, al menos pintado y estaba muy bonito. Y el volante muy chulo. Pero a ver, ayer que los cogí en entrenamiento, bien, la verdad. Me gustaron un poquito grande el volante, pero se le llaman muy bien, la verdad. De momento creo que tiran bien, sí, bien. Pregunta del día, ¿quién va a ganar en Australia? Siempre me pillas, nunca no sigo la Fórmula 1, no sé, no tengo ni idea, pero vamos, viendo lo visto, Hamilton, diría. Sí, apuesta segura. Bueno, Mario Lobato ya ha hablado, así que no puedes hablar más. Siguiente. Soy Rafa, y bueno, yo esta primera tarde de entrenamiento un poco contrariado, porque los cars se cruzan mucho, tiene como mucha dirección, y bueno, pues la cuestión de ir acostumbrándose y hacer más vueltas, pero un poquito raro comparado con los anteriores. No tengo por qué, tiene como mucha dirección más. Pero bueno, vamos a intentar puntuar, es el objetivo de la temporada. Y la pregunta del día, ¿quién va a ganar en Australia? ¿Quién va a ganar? Bueno, es que no idea, porque no estoy siguiendo los entrenamientos, pero vamos, yo apostaría por alguno de ustedes. Voy a que se llama la apuesta segura. Bueno, pregunta especial, como fan de Marvel, ¿qué opinas de Capitana Marvel? No la he visto, la tengo que ver. Bueno, se estrena el día después de publicar este vídeo, así que no... No, pues la veré seguro. Pero, ¿qué opinas de la polémica que se ha generado en torno al 8M y Capitana Marvel? Es que no las he visto, hermano, no las he visto. Bueno, otra pregunta del día, ¿quién va a ganar en Australia? Ojalá que gane Carlos Sainz. Claro, hay que apoyar siempre al jefe, ¿no? Claro. Es nuestro patrocinador. O sea, luego enseñamos un logotipo de eso. Y bueno, ¿el lo probaste en los entrenamientos? Hombre, yo siento que por una promesa apostaba por Lando Norris. Sí, Ese no lo había escuchado, porque lo conozco de un simulador de iRacing y es un tío que va muy rápido y yo creo que lo va a hacer muy bien esta temporada, ese chaval. Así que apuesto por él. ¿Y los cars de aquí, qué tal los has visto? Que dicen que son nuevos. Yo los he visto al principio el volante sobre todo grande, al principio muy grande y yo creo que corren más. Sobre todo tienen muy buena salida de curva, ¿sabes? Parados sale mucho mejor. Así que yo creo que nos vamos a pasar bien. Gracias. Venga. Todos locos. No funciona. Me han cambiado el volante. Ese no es mi volante. Problema de dirección tenemos, tío. Sí. Tenemos que hacer como Daniel Ricciardo cuando está en el podio cogiéndole el móvil a Hamilton. No se lo ve, tío. Espera, vete más muy oscuro. ¡Oh, Dios mío! ¡Lo siento las piernas! ¡Lo siento las manos! ¡Charlie! ¡Corre un poco! ¡Joder, Joe! A ver, recto patoso. Atención, acaba de decir el chiste del día, Mario Cibera. Hola chicos, ¿qué tal? Estás en posición de puntos, Ah, sí, pues no lo sabía. A ver, Ya lo sabes, Ya lo sé. Bueno, ¿los habéis sentido en el car? Bien, estaba repasando el circuito un poco y parece que me ha funcionado porque me he hecho un 32.7. Yo soy en la misma milésima que estamos Pero bueno, esta tanda ha sido un poquito muy igualada, pero me parece a mí que, como me ha dicho antes, vamos a estar entre el 14 o el 15, pero quién sabe, a lo mejor como mejor. Y siempre puede haber algún toquecillo en carrera o pasar...
salir decimocuartos o algo así, que haya un accidente de nuestra prácticamente. Y ahora no es como hicimos una vez en Madrid, que estuvimos progresando, y yo iba detrás, íbamos tú y yo, en la lucha interna, íbamos levantando coches, íbamos llevando a estudiar, para que realmente un golpe me jodió la carrera. Pero si no hubiésemos eso, yo creo que si los dos progresamos y pasan cosas, a lo mejor, quién sabe, una sorpresa como dar. No digo que vamos a estar en el podio en el camino, pero quién sabe, a lo mejor si hay unas cosas raras que con los nuevos coches a lo mejor las pueda haber, porque es gente, coche nuevo, no está una y tal, a lo mejor si hay una cosa fuera de lo normal, a lo mejor arriba podemos quedar. Yo espero coger algún puntillo que otro y estar ahí. Sí, de pescar un poco ahí en Río Revuelto. La pregunta del día, que no sé si os la he hecho, ¿quién va a ganar en Australia? Esa la hice el año pasado, ya, es que no... tenemos poca imaginación últimamente. El año pasado dije Vettel y acerté, y yo creo que Ferrari siempre empieza bien y Vettel siempre empieza bien. Sí, Yo voy a decir Hamilton, porque prefieres... muchas gracias. Me llamo Rodrigo Martínez. Primera vez aquí, viniste la pasada. El año pasado y 2 carreras. Y este año he venido pues la carrera pasada y esta. Sí, la carrera pasada nos la perdimos, pero bueno. No te vi por allí. ¿Eh? No te vi por allí. No estuve. ¿Cómo te sientes en plan en el car? ¿Qué tal lo ves? El mío yo creo que va demasiado rápido. El tiempo que tengo no lo suelo tener. O sea que contento. Vamos a ver ahora la clasificación. A ver qué tal. Bueno, pregunta del día. ¿Quién crees que va a ganar en Australia, en Fórmula 1? No he visto mucho de los entrenamientos, pero parece que el nuevo está fuerte. ¿El Leclerc? Sí, le he visto con ganas, por lo menos. Tiene intenciones. Vale. Y pregunta especial respecto a Marvel. ¿Qué opinas de la polémica que hay con Capitana Marvel, el 8M, el feminismo y todo ese rollo? Hay mucho troll en internet, o sea, la gente yo creo que ya va a divertirse y dejan aparte lo que intentan representar o lo que intentan hacer a la peli para disfrutarla y ya está. Y para ver la escena final. Exacto, los postcréditos. ¿Puedes decir no me seáis como Cristian y ved el vídeo hasta el final? ¿De qué? No me seáis como Cristian y ved el vídeo hasta el final. No me seáis como Cristian y ved al final. Bueno, más o menos. Me voy. Pues he quedado quinto, salgo quinto al final, la verdad que bastante bien, porque ha habido un momento que he visto que estaba tercero, hasta que ha venido mi tocayo Mario Valdecillo y Antelo, David Antelo, y me la han bajado. Vaya por Dios. Solamente una décima. Pero bueno, ahora luego en carrera ya... Lo que importa es la carrera. Claro. No, lo que importa es el vídeo. El vídeo. El vídeo, eso mismo. Y las gracias. ¿Nos puedes contar un chiste? No se me ocurre ahora nada. Estoy dormido, no sé qué hacer. ¿Te lo piensas en la vuelta número 5? Sí. Vale. Voy a pensar en el chiste idóneo. Vale. Bueno, el hombre de la pole. ¿Manco Pole? ¿Esto es una Manco Pole o no? El nuevo Vettel de... ¿Puedes hacer el dedito, por favor? Bueno, enhorabuena, es la primera pole que haces aquí, ¿no? Sí, la primera. Y puede ser la primera vez que ganes, ¿no? Puede ser, pero no sé, no me de la carrera ahora. Mira, te voy a dar el primer consejo que te di, la primera vez que te vi, creo que fue en plan acelera y tira para adelante o algo Tira así. para adelante, que te tira algo para así está. Ahora, señores raneadores, por aquí os saldrá la tarjetita de la carrera esa para que veáis qué era lo que le decía. Me dijo, tira para adelante y grita más que no se te oye. Es verdad, eso es importante, no tenemos micro, entonces aquí debajo dejo para las donaciones para poder comprar un micro. Para un micrófono guapo y que los vídeos sean mejores. Claro. Es cosa vuestra ya. Qué bueno, qué sensaciones bien, ¿no? Muy bien, la verdad es que he hecho 31.5 y no sé cómo voy a aguantar a Miguel detrás. No, lo veo muy difícil, pero se hace lo que tiene que hacer. Tengo que ser Vettel y tirar para adelante y ya está. Lo importante es abrir hueco las primeras vueltas. Sí, y ya... que sea salida buena y ya para adelante y que no te quede adelante. Ya está. Bueno, pues mucha suerte y a ver qué pasa después. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Por qué es el asesino de Daytona? Yo el asesino de Daytona es toda una leyenda urbana. Es una leyenda urbana que hay en este circuito, no le hagáis caso. Le hago trompear. Ay, perdón, pero sigo. Yo trompeo, me lleva dos botones por delante. En ese momento yo pensaba, bueno, me van a reducir el car ya que matan. No, en ese momento dije, nada, que me reduzcan el car y ya le dejo pasar a Iván. Cuidado, no me mira, el mismo tiempo casi. Oye, a todo esto que aquí la gente está celebrando poles y cosas, pero... No estoy celebrando nada, que no me he pasado directo. Pero todavía tienen que juntar los tiempos. A ver, la Fox te está preguntando sobre la pole. Bueno, pues tengo 2 puntos más gracias a la pole. Ya está, soy feliz con eso. Pero que todavía está aquí ¿cuánto has hecho? No, verdad, espérate, no. ¿Cuánto has hecho tú? 31-5. 31-5. Que acabe esto y luego hablamos. Vale. Este vídeo a lo mejor hay que borrarlo, ¿eh? No, aquí no se borra nada, ¿eh? Todo falsas. La pole que nunca fue. Esto no hagan tonterías. Que todo puede ser, pero yo lo veo difícil. Yo confío. ¿Cuánto has hecho de...? He hecho 31, 6, 7, 4. Vale, o sea, todavía estás tercero, vemos aquí los... Estoy tercero y creo que me voy a mantener porque tienen que bajar 3 veces. Vale. ¿Ves? Eso es lo que queremos, te he hecho la pregunta del día. No. Vale, ¿quién va a ganar en Australia? ¿Qué? En Australia, ¿quién va a ganar? En Australia va a ganar Leclerc. Un piloto. Hostia, pues si por votos gana, puede ganar, o sea, porque todo el mundo le está... ¿Está diciendo Leclerc? Casi todos. Yo voy con Vettel, pero creo que va a ganar. Claro que sí. Vettel es la hostia. Vettel es la hostia, tío. De momento sigo tercero, tengo que bajar 3 décimas. Yo creo que me quedo tercero. Vale, pues mucha suerte y si puedo, pues te entrevisto luego en el podio. Ok, en el podio me entrevisto. Ay, muy bien. Carlos, ¿tú quieres decir algo? Pues no sé, la verdad, que gane el mejor. Vale, gracias. Nada. Rubén, que tú no has hablado, ¿verdad? Buenas. Bueno, estamos con Rubén, que no sé cómo has quedado. Octavo. Pero están haciendo... Sí, hay que juntar los tiempos. Posiblemente pierda uno o 2 puestos para atrás. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo te ves para la carrera? Pues acomodándome un poco al volante nuevo, que me duelen bastante los brazos, y sobre todo en la bajada bota el car muchísimo, no sé si soy yo en la pista, posiblemente sea yo. Bueno, mucha suerte y ya luego te entrevistamos después de la carrera. Muchas gracias, igualmente. Pues mira, ahora mismo sale Mario estaba tercero, ¿no? Pues ahora sale quinto y yo sexto. ¡Hostia! O sea que tú séptimo. Yo tercero. ¡El tercero! Qué bueno, que no sé cómo habéis quedado juntando los dos tiempos de... Yo creo que décimo. ¿Décimo? Sí. Pero, hostia, ¿en serio? Sí, pero yo creo que hemos hecho mejor. Lo puedo bajar más todavía. Bueno, mucha suerte. Como el car, ¿qué tal lo ves? Yo creo que bien. Es que hace tanto que no vengo que ya no sé ni cuál es el bueno ni el malo. No, pero los han cambiado, o sea, son nuevos. Sí, pero bueno, yo lo veo bien. Claro. Pregunta del día, ¿quién crees que va a ganar en Australia? En Australia yo creo que va a ganar Mercedes. Sí, pero Hamilton o... Sí, yo creo que Hamilton. Sí. Favorito, Hamilton. La apuesta segura. Sí, yo creo que sí. Pues muchas gracias y igualmente.
Salí a 13º y creo que he quedado 13º porque no he mirado en ningún momento la posición. Solo me concentraba a intentar seguir a Iván y a Civera, y ahí esa ha sido la carrera, intentar seguir a Civera y a Iván. Pues enhorabuena, aunque no... Aún me queda una posición de puntuar, pero bueno. Pero has mantenido la posición, sí, que es lo importante. Exactamente. Vale, estamos aquí con el hombre del momento, que nadie sabe de dónde sales. No, mi casa, de Torrejón. Yo soy un chico normal. ¿Has ido a algún curso de conducción de aquí? Nada. No, tengo uno el 17. Sí, me lo regalaron por Navidades, así que voy a ir a... Bueno, has quedado tercero, ¿verdad? Sí, salí a cuarto, me han pasado 2, luego ha habido un choque en las últimas vueltas y al final pues he acabado tercero. Bueno, pues enhorabuena y luego en el podio te veremos. Muchas gracias, a ver qué tal. con Alex, que ha ganado. Eso, estamos con Superbete. Enhorabuena. Vendrás a lo que viene siendo la nueva sección del canal, que es las entrevistas en el polo de Alonso Martínez. ¿De qué ir? Por supuesto. Vi el vídeo de Civera. Sí, por eso, ahí es donde hacemos las entrevistas, así que eres el nominado, entonces. Me toca esta vez. Bueno, chicos, ¿qué tal? Trae la cámara. Es uno de mis 3 nominados que tenía que decir. Luego, vamos a rezar para que YouTube no nos censure el vídeo por el Eye of the Tiger. Eso no lo censura. Fuerte aplauso para Rodrigo, tercer clasificado. En segunda posición, con el car número 11, Pablo. Fuerte aplauso para los 3. ¡Ey! ¡Levantar la copa! Bueno, vamos a proceder con la categoría de más 75 kilos. En tercera posición, con el car número 1, Carlos Peláez.
declaramos? Yo, por suerte, he remontado porque se ha liado una buena en la salida y me he puesto muy a la par de Pablo, de Rafa y de Rivera. Y la verdad, hemos estado muy contentos. Bueno, nada, yo salía séptimo, me he quedado séptimo y nada, he estado todo el rato detrás de David, Quique también persiguiéndonos, en fin, hemos estado ahí los tres en la misma, o sea, en el mismo recorrido, pero un poquito separados. Bueno. O sea, carrera tranquila. Por mi parte, decir que nos hemos respetado mucho la lucha por los puntos, hemos estado ahí los cuatro que estamos en posición, pero no nos hemos puesto muy agresivos, excesivamente agresivos, así que bien. Bueno, pues enhorabuena. Vale, bueno, estamos con The Punisher, te vamos a llamar The Punisher a partir de ahora porque no me acuerdo nunca de quién es quién. Da igual, con la de Punisher. Vale. Javier Soto. Javier Soto. Bueno, eso, que ganador, cuando lleguemos a los 1000 suscriptores sortearemos uno de los monigotes, no sabemos todavía de qué piloto es, pero... Y firmado. Yo lo dono. Qué buenas sensaciones de la carrera. Muy buena, la verdad es que hablamos antes que el coche se ha notado que es diferente, había que trazar diferente y bien, lo que pasa es que tiene una carrera tranquila porque entre los doblados y demás al final me he podido escapar un poquillo y nada, muy contento por haber ganado, creo que me llevo la quali, la vuelta rápida y unos buenos puntillos. Pues enhorabuena. Y bueno, ahora Mario, tú ya no puedes hablar. Yo ya no, y no me corresponde, mala carrera. Bueno, pero para la siguiente, que Madrid puntúan los 12 primeros. Sí. Entonces yo también tengo un punto. Si no me equivoco, sí, vamos, si no recuerdo mal. En la salida, pues creo que adelanté a bastantes, pero luego me toqué, creo que está grabado. Fue culpa mía porque podría haberlo, por reflejos, podría haber sorteado el accidente. Pero bueno, me quedé última, luego el 21 estuvimos ahí que si nos adelantábamos y nos desadelantábamos. Y luego estaba con el 7 estaba que iba a pillarlo, pero que nada, estuve una estas que le pasé, creo que fue una bajada y nada, pero bueno, nos llevamos un punto, así que por lo menos no me voy. Siempre son importantes los puntos. Y la frase de piloto que va a ganar, no voy a decir Vettel porque como me gusta Vettel, pues no digo ningún piloto. Va a ganar Leclerc. Lando Norris. Va a ganar, René Rast va a ganar. Sí, va a ganar. No dejes que la victoria te entre en la cabeza ni la derrota en el corazón y ya está. Bueno, Alex, ¿te despelotas o no te despelotas? ¿Qué? ¿Que si te despelotas o no te despelotas? ¡Te ganas por esto! ¡Va a ganar Australia, Ferrari! ¡Forza Ferrari! Prefiero Leclerc, la verdad, pero bueno, lo que sea. Enseña, ya sabéis, raneadores, cuando lleguemos a los 1000 sortearemos el trofeo de alguno de los pilotos. El mío no. El mío es con los 100.000, si no nada. 100.000, vale. 100.000, si no nada. Vale, ¿me grabas a mí ahora? Te grabo. La valla no va a saltar, la valla. Tienes ganas. Pero me voy a caer porque además es que voy súper atada, pero bueno, venga. Estoy un poco atada, me voy a Venga. No es de Ferrari, pero bueno, está bien. Carrera de agua, vale. Chicos, 16 de junio, norte contra sur. Espero estar ahí. Mientras tanto estamos con la carrera del agua. Declaraciones que bueno, vi que... Bueno, eso luego si eso lo declaramos y lo ponemos antes. Sí. Este es el final. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos. ¡El copyright! No le estáis una noticia. Dale. Y vete a ver Te mata. Vamos, por el canal. Casi se rompe. por los 1000 suscriptores. Sigue viva, chavales. Sigo viva. Vamos a ir a la foto, tú.